Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast, en el que tenemos las preguntas y respuestas del mes de noviembre. Estoy grabando un jueves al mediodía y andaba un poco preocupado por el micrófono, que está un poco tontorrón desde la vuelta. Ha habido un par de cosas que he grabado y no se ha registrado bien el sonido del... Bueno, no se ha registrado el audio en el micrófono el rojo, que lo podéis ver los que estáis viendo esto en YouTube. Pues ya os digo, ha habido un par de cosas que no se han grabado bien. Ya hemos resuelto el enigma, que es lo importante, si no este episodio difícil que pudiese salir adelante. En fin, que no le han sentado bien las vacaciones a mi compañero de aventuras. Hoy tenemos un preguntas y respuestas, el del mes de noviembre, que es un episodio que siempre me gusta mucho preparar. Es cierto que hay ocasiones en las que no lleva tanto tiempo, y recuerdo alguna situación de la pasada temporada estando preparando un poco la semana o viendo cuáles sean los siguientes episodios, y decir, ostras, este domingo toca preguntas y respuestas. Y me viene muy bien, porque justo era un día de oficina, de partido, y dices, ostras, pues me viene muy bien un preguntas y respuestas. Dices, porque así no me tengo que comer la cabeza con el tema. Pero ha habido veces que por las preguntas me ha llevado más tiempo incluso preparar el episodio de preguntas y respuestas que uno, aparte, un temático sobre un equipo, sobre un jugador, sobre alguna tendencia, sobre lo que sea. Estos episodios de preguntas y respuestas son como una auténtica caja de bombones. En fin. Sorpresas te da la vida o sorpresas te da las preguntas y respuestas de un podcast de NBA. Como os decía, un episodio que me gusta mucho preparar, que disfruto mucho, que... Este, por ejemplo, ha sido de tiempo medio alto, diría. Ha habido un par de cuestiones que sí que me han llevado un poquito más de tiempo. Y ya, vamos, si contestase toda la batería de preguntas que me deja siempre Fran en YouTube, tendría para hacer un episodio aparte o incluso varios. Vamos a ir ya de lleno con esas cuestiones que me conozco, me enrollo mucho y luego me quejo. Bienvenidos a The Hustle Podcast. Y vamos con la primera de las preguntas de Javier Lorenzo Cedrón. Dice, ¿qué jugadores de Lakers ves válidos ahora mismo para una rotación de playoffs de un contender? Yo solo veo 3. Austin Reeves, Anthony Davis, LeBron James y quizá Canet y o Vanderbilt si se recupera bien. Este es uno de los problemas de los Lakers y es simplemente la calidad y cantidad de jugadores valiosos que tienen para playoffs, que también es el problema que tienen bastantes equipos de la liga. Pero claro, no todos los equipos de la liga tienen a LeBron James y a Anthony Davis. A mí Hachimura me gusta y creo que es útil para playoffs. Recordemos lo bien que le sentó a los Lakers la llegada de Rui Hachimura. Claro que es que no tenían ningún alero de cierto tamaño y cierta calidad fuera de LeBron James, que era algo imposible, era algo inconcebible. Así estaban entonces, y la llegada de Hachimura le sentó muy bien al equipo. ¿Qué ocurre? Que lo ideal sería tener al japonés desde el banquillo. Como no tienes un alero mejor, si por ejemplo, imaginad que estuviese Cam Johnson en estos Lakers y saliese de inicio. Pues hombre, si tienes a Cam Johnson y a LeBron de inicio con Rui Hachimura desde el banco, probablemente dirías, oye, estamos muy bien en el puesto de alero, tráeme un pivot, vamos a ver si traemos un base y no se necesita nada más. Luego ya a ver si te da eso para competir por unas finales de la NBA. Pero si Hachimura no está en ese escenario, la situación de los Lakers le convierte en transferible. Luego tenemos a D'Angelo Russell, que lo cierto es que está mejorando o ha mejorado su producción y su aportación al equipo desde que sale desde el banquillo, pero sabemos lo que hay con él. Luego diría que la decepción de este año, más que Max Christie, que bueno, Dalton Canet se lo ha comido por completo. Al principio de temporada Redick nos decía que Christie era un jugador que iba a haber un incremento de minutos importante, pero es que el rookie se lo ha comido por completo. Yo aún así diría, porque tampoco esperaba grandes cosas de Max Christie para este año, a mí el que sí que me ha decepcionado más ha sido Gabe Vincent, un jugador que es cierto que el año pasado tuvo mala suerte con las lesiones, pero es que va cogiendo más pinta aquello de no fichar jugadores de rol que vengan de hacerlo muy bien en Miami.
De hecho, en el último partido, cuando estoy grabando esto, en el último partido de Lakers contra San Antonio, Vincent no está en la rotación principal del equipo. El caso, luego tenemos a Max Christie. Christie se queda pequeño para el puesto de alero, se queda pequeño para el 3. Lo hace bien en defensa, da energía, te deja buenas jugadas, comete un error pero recupera la posición. Eso sí, el tema del ataque, sobre todo del triple, es que le mata. Hablamos de un jugador que no amenaza al rival, que tira poco y que no se le nota con la confianza en máximos históricos. Su papel en la rotación de J.J. Redick va cambiando. Es cierto que en ocasiones ha vuelto y luego no lo ha hecho mal. Y oye, pues yo qué sé, es un jugador que al final es que está acumulando un 30% en triples. Esto sí que es un problema. Si hubiese metido algunos más de los lanzamientos que ha tenido y ese porcentaje fuese más elevado, quizás sí que podría jugar con los jugadores principales. Pero la realidad es que, pues sí, el día de Denver hizo puntos, en el tiempo de la basura, hay que decirlo, y contra los Spurs, este último partido, oye, pues sí que ha tenido un par de tramos interesantes, sobre todo al final del tercer cuarto. Hay un momento en el que pues tiene un par de buenas defensas, que tiene una asistencia a Anthony Davis, que tiene un mate, que tiene un triple, deja varias acciones consecutivas, en fin, eso está muy bien. ¿Puede ir construyendo sobre eso y convertirse en un jugador que aporte de verdad a una rotación de los Lakers en playoffs? Yo eso es lo que no veo. No es mal jugador, pero tampoco te ofrece nada especial. Y su defensa y su cuerpo tampoco son de élite. De élite dentro de la NBA, por supuesto. Ya me gustaría a mí tener la habilidad y el físico de Max Christie. Es cierto que por contrato esos 8 millones anuales puede convertirse y eclosionar en una buena pieza de banquillo, pero Christie sí que da la sensación de que necesita ese cierto proceso de foguearse, de poder tener la pelota en sus manos, de cometer errores, etcétera, etcétera. ¿Lo van a atravesar los Lakers? Bueno, veremos si lo hacen o no, pero lo cierto es que como jugador ahora mismo, incluso con su proyección, que no tiene pinta de que vaya a terminar siendo un jugador protagonista desde el banquillo, al menos en estos Lakers, pues hombre, es que es insuficiente para las aspiraciones del equipo a corto plazo. A medio no lo sé. El tema de D'Angelo Russell, lo decía, está mejor como sexto hombre, es cierto, está mejor. ¿Es transferible? Sin ninguna duda. Ahora, la pregunta es ¿por quién? ¿A quién te traes de base para estos Ángeles Lakers? Si estás utilizando a Austin Reeves de inicio, puedes pensar en un jugador que salga desde el banquillo. Y ahí creo que el ideal es Colin Sexton, o al menos uno de los nombres más interesantes. Malcolm Brogdon también tendría sentido, un jugador también que ha tendido más a lesionarse. Y aparece la opción de Bruce Brown, que siendo los Lakers un equipo que está teniendo problemas en defensa, dices, oye, Bruce Brown es un jugador que ya ha ayudado a darle equilibrio y a darle una pieza también de protagonismo desde el banquillo, porque era el sexto hombre de los Nuggets campeones, en un equipo que terminó siendo campeón. Por lo tanto, podría replicar ese rol en Los Ángeles Lakers. Sería, oye, una opción que me parece que no está mal si le vas a tener desde el banquillo y que le puedes poner junto a Austin Reeves para tener un jugador que sea un poco más el encargado de defender al protagonista rival. Pues oye, no me parece una mala opción para Los Ángeles Lakers. Vamos a revisar la plantilla en orden de minutos para saber qué jugadores serían tanto transferibles como útiles para playoffs. De acuerdo, los Lakers tienen 4 jugadores en más de 30 minutos por partido. A 3 de ellos les vamos a considerar intocables, que son LeBron James, sigue siendo el jugador que más minutos juega en estos Ángeles Lakers, Anthony Davis y luego Austin Reeves. Austin Reeves, el tema de que Reeves sea intocable es una cuestión de, por supuesto, por encaje, por supuesto, por carácter, por supuesto, por el rendimiento que está ofreciendo y también de contrato. Ahora, si llega un traspaso adecuado que verdaderamente va a traer una pieza muy diferencial para el backcourt de los Lakers, vamos, Austin Reeves no es intransferible como tal. Luego tenemos a Hachimura, que es ese último jugador, ese cuarto jugador por encima de los 30 minutos y que por supuesto es transferible. Como os comentaba, me gusta, pero es transferible para conseguir algo mejor, un verdadero alero de mayor nivel. Si se queda, que llegue otro alero y Hachimura al banquillo. Luego hay 3 jugadores en el rango de más de 20 minutos, de los cuales uno sería intocable, uno transferible y uno pues depende. Tenemos a D'Angelo Russell, ya lo hemos comentado, transferible por supuesto. Dalton Knecht, el rookie, intocable. Que se entienda, no es intocable, pero siendo un rookie, con el contrato que tiene, con el encaje que está mostrando además ya a corto plazo para ocupar una de las grandes necesidades de estos Lakers, que es el tiro exterior,
Intocable, Dalton Canet. Y Cam Reddish, que termina contrato y, oye, está por el mínimo firmado, pero depende de qué opciones haya. Puede ser un jugador que entre en un traspaso, es decir, tú por Cam Reddish no vas a paralizar un traspaso. Si se queda y sigue en la rotación, pues hombre, yo creo que a Redick le vendrá bien. ¿Va a estar en la rotación de Lakers de playoffs? No lo creo. No lo creo. Y si lo está, eso es mala señal para Los Ángeles Lakers. Y por último tenemos a 3 jugadores entre los 15 y los 20 minutos, que son transferibles los 3. Jackson Hayes, Gabe Vincent y Max Christie. Esto nos deja una rotación de 10 jugadores de Los Ángeles Lakers, más Christian Coloco, que ha tenido sus minutos, tiene sus minutos. Luego, por supuesto, no cuento ni a los Bronny James, ni a los Maxwell Lewis, ni compañía. Y sobre todo, al que no cuento es a Jalen Hood Schifino, que está completamente desahuciado por Los Ángeles Lakers. No cuenta para nada en los planes de la franquicia y, de hecho, ya sabemos que han rechazado su opción de equipo para el año que viene. Una gestión nefasta de los Lakers con el caso Hood Schifino. Entendemos, lógicamente, que no habrán visto nada que les motive a quedarse al jugador, tampoco le han dado grandes oportunidades y es cierto que ha cometido sus errores, pero, oye, es que me hace gracia porque Pelinka habló de esta nueva NBA, del nuevo CBA, de lo que supone para los equipos y cómo incluso Los Ángeles Lakers, siempre orientados al mercado y a competir por el anillo, incluso ellos iban a tener que darle más valor que nunca a los jóvenes y a un programa de desarrollo. Fue tu primera ronda del draft anterior y ya te lo has cargado. Oye, es que además le estás dejando sin valor. Sí, le moverás en un traspaso porque al final termina contrato. Pero si vas a hacer esto con tus primeras rondas, de verdad, traspásalas. Gestión muy curiosa y, obviamente es muy fácil decirlo, ¿no? Pero de no haber elegido a Hood Schifino, pues los Lakers podrían tener a Brandon Podziemski o a Jaime Jaquez en plantilla, que, oye, ¿te permitiría ser candidato? No, pero también son activos para potenciales traspasos. En fin, que estaba hablando de la rotación de los Lakers, de esos 10 jugadores, más Christian Coloco, sin Bronny y compañía, y luego sin Christian Wood y sin Jarred Vanderbilt. Wood es un caso similar a Reddish o a Hayes. Veremos luego si tiene utilidad en la rotación de J.J. Redick, un tema que tenemos que descubrir. Y luego tenemos el caso Jarred Vanderbilt. Transferible al 100%. Transferible al 100% sobre todo por la pieza contractual que es y por si algún equipo puede ilusionarse con lo que te ofrece en defensa Vanderbilt, que es cierto que ha tenido muchos problemas de lesiones desde la pasada temporada. Pero claro, al final ves la plantilla y dices, oye, pues jugadores de playoffs fiables. LeBron, Anthony Davis, Reeves, yo meto a Hachimura en la lista y Canet, que es un rookie, ¿le vamos a contar? Los Lakers necesitan urgentemente mejorar su roster, no es algo nuevo. Necesitan un pivot, necesitan un manejador que defienda y un alero de más nivel. ¿Van a conseguir algo de esto? Probablemente sí. ¿Van a conseguirlo todo? No. Por lo tanto, los Lakers tendrán muy difícil, salvo que en el mismo traspaso consigan hacerse con 2 piezas útiles de cara a playoffs, van a tener muy difícil verdaderamente el competir por algo grande. Porque les faltan perfiles, les falta calidad en su rotación. ¿Es descartable que consigan todo lo que necesitan? Pues hombre, por supuesto no se puede descartar nada al 100% y menos en la NBA porque pueden suceder cosas muy locas y que no nos esperamos, pero mis dudas o mis grandes cuestiones para decir, oye, lo más probable es que no, es primero que vayan a querer poner esos activos sobre la mesa, que es algo que yo tengo la duda, porque además hemos visto reticencias ya durante los últimos tiempos, y luego también que vayan a poder ganar pujas por jugadores diferenciales del mercado, que también os digo, y es cierto, que nunca hubiésemos pensado que el traspaso de salida de Russell Westbrook cuando le envían a Utah Jazz les iba a salir también, tanto en los activos como que pagaron entonces, como en lo que supuso para el equipo. Pero en cuanto a precio, fue un movimiento que sorprendió. Por lo tanto, si sacan una de sus primeras rondas de dentro de unos años, puede haber algún equipo que esté muy interesado y que diga, oye, quizás a mí esto me interesa. Quizás de nuevo Utah con Danny Ainge por detrás. En fin, opciones hay y desde luego los Lakers tienen que moverse en el mercado. Están obligados a hacerlo para conseguir mejorar
esa plantilla. Siguiente cuestión, The Last Dunk. Poco se habla de los pedazos de Juegos Olímpicos de Aldama y de que es el máximo reboteador de Memphis esta temporada y el segundo con más minutos. Además, hizo career high el otro día, 28 puntos, y otro cogió 17 rebotes en 22 minutos. ¿Crees que puede ganar el premio a mejor sexto hombre del año? Sabemos que Aldama es ya a día de hoy una muy buena opción de interior de banquillo para equipos competitivos. Te da puntos, te da tamaño, te da inteligencia. Ha mejorado como reboteador y oye, está respondiendo. En Memphis recordemos que todavía no tiene su futuro atado, no sabe dónde va a jugar la próxima temporada y él mismo lo ha dicho, ¿no? Que le gustaría quedarse en Memphis, pero que su futuro está por resolver. Por responder a tu pregunta, no creo que pueda ganar el premio, no tanto porque su rendimiento no esté siendo uno de los mejores interiores de banquillo de toda la liga, es ese rendimiento el suyo sin ninguna duda, pero creo que le falta mucha publicidad en general. Es decir, Aldama es un jugador que creo vende bastante poco, pero incluso entre el público español hay mucha gente que no conoce a Santi Aldama. Es una cosa que me parece fascinante. Es el mejor jugador de la selección española hoy en día, con diferencia respecto al segundo, pero para mucha gente sigue siendo un auténtico desconocido. E incluso si uno consulta las apuestas que hay por el sexto hombre del año, es que el nombre de Santi Aldama ni siquiera aparece, ¿no? Una lista donde tenemos pues, a Peyton Pritchard, tenemos a Buddy Hield, tenemos también a Ty Jerome, pero creo que hay que darle un poquito más de margen, un poquito más de recorrido para que se vaya esclareciendo quién de verdad va a ponerse en primera posición como favorito a este premio. En general lo necesitamos con todos. Pero con Aldama, por señalar algo, porque su rendimiento yo creo que ya empieza a estar fuera de toda duda. Fue un jugador que apostó por esa opción de desarrollarse primero de una forma diferente en el baloncesto universitario de Estados Unidos, pero luego también recordemos que renunció a ir con la selección española para quedarse entrenando un verano en Memphis. Eso le resultó en perderse el último gran éxito de la selección española, quizá porque él no se veía preparado, quizás también, sobre todo, porque quería trabajar y aprovechar esa oportunidad que había en Memphis de la lesión de Jaren Jackson Jr., y oye, desde entonces es que con Aldama han sido todo noticias positivas respecto a su crecimiento y a su proyección en los Memphis Grizzlies. ¿Cuál es su futuro? Pues eso todavía está por resolver, pero seguro que muchos equipos querrían a un jugador como Aldama. Por señalar una cuestión que es, eso sí, clave y que tiene también que demostrar en los próximos playoffs, y es su defensa en postemporada. Tenemos que testar todavía la defensa de playoffs de Santi. Recuerdo la serie entre Lakers y Grizzlies en la que vimos cómo los angelinos superaban por contundencia, por potencia, por rebote a los Grizzlies en la pintura. Unos jóvenes Grizzlies que echaron muchísimo de menos a Steven Adams, que echaron muchísimo de menos a Brandon Clark, pero que se vieron más pequeños y menos fuertes que los Lakers. Santi Aldama, que además, no sé si fue el último partido, creo que él fue el mejor de los Grizzlies. Hubo un partido, si no fue el último, fue el penúltimo, en el que, oye, él estuvo muy bien, pero durante esa serie también tuvo problemas con el físico y el tamaño. Ha progresado a nivel físico y quiero ver, tengo ganas por ver si entendemos, bueno, vamos a ver si Memphis no utiliza Aldama como pieza de traspaso, pero si termina la temporada en los Grizzlies o si se va a un equipo que sea de playoffs, yo quiero estar pendiente de la defensa de Santi Aldama, porque eso es lo que va a marcar si puede ser un interior de rotación de los mejores de toda la liga, playoffs incluidos, para equipos que sean candidatos al anillo. Que entiendo lógicamente que es a lo que él aspira a poder hacer la mejor carrera en la NBA. Como digo, tenemos que testar la defensa de Santi Aldama en playoffs, pero seguro que habrá equipos interesados en él. Eso no me cabe ni la menor duda. Como os decía, para mí una de las cuestiones más relevantes es que hablamos de un tipo que juega casi 28 minutos por partido en la NBA y sigue siendo un desconocido para parte del público español. Incluso con las exhibiciones que nos ha dejado con la selección española. Creo en parte porque es un jugador capaz de hacer muchos puntos sin destacar demasiado, sin botar demasiado, y luego tiene sus causas, tiene sus razones, el no haber pasado por una gran casa, por Real Madrid o Barcelona, por no haber estado más años aquí durante su juventud desarrollándose, aunque ya le habíamos visto hacerlo muy bien y triunfar con la selección española de baloncesto en categorías inferiores. Lo cierto es que para el público general, Santi Aldama sigue siendo un desconocido en relación a la producción y la importancia que tiene en España, que a día de hoy, como os decía, y lo tenemos todos muy claro, es el mejor jugador de baloncesto español.
Junior me dice, ahora que Lavin y Vucevic parecen estar sanos y jugando medianamente a buen nivel, ¿cómo veis de probable un traspaso para que los Bulls empiecen a tanquear por Cooper Flagg? También he leído que ahora estarían ofreciendo a Patrick Williams, lo cual no sé si significa que ya no confían. Patrick Williams muestra nula evolución. Si madura en su juego, si van pasando los años, si se va fortaleciendo como un veterano que aprende a jugar mejor y aprende a jugar en playoffs y demás, pues oye, incluso sin añadir nada a su juego, puede ser un alero de rotación positivo para equipos de playoffs. Pero tengo la sensación de, no sé si es que a Patrick Williams quizás le vendría bien un cambio de escenario. Lleva 5 años en Chicago sin ofrecer ilusiones, sin ofrecer nada nuevo. Es un jugador bastante plano, la verdad, Patrick Williams. Tiene además 5 años por delante de contrato, incluyendo esta temporada, a 18 millones la temporada. Como os decía, puede ser un buen contrato si te ofrece esa regularidad y consistencia de un 3&D en un entorno competitivo e interesante. Pero es que en estos Bulls ni es ese entorno, ni tampoco Patrick Williams está ofreciendo nada ilusionante. Me da la sensación un poco de eso, ¿no? De que a lo mejor Patrick Williams es un jugador que no está hecho para tirar del carro, está quedando más que claro, pero que necesita él que el entorno funcione para contribuir de mejor manera. Quizás me gustaría ver a Patrick Williams en otro escenario y ver lo que puede ofrecer. Porque como decía, en Chicago no transmite ni sensaciones positivas ni ilusiones, la verdad. Publicaba el otro día un artículo Joe Cowley en Chicago Sun-Times, en el que básicamente el título ya pues, nos deja todo muy claro. Los Bulls juegan sus números para mantenerse en el top 10 de una cargada clase del draft. Y es que Chicago todavía quiere mover a Vucevic y a Lavin. Y esa es la clave, el todavía. Porque en verano, si Lavin y Vucevic, e incluso antes, no han salido traspasados, es porque ninguno de los dos ha tenido mercado. En verano no lo tuvieron. La pregunta es, ¿ahora lo tienen? Si te pones a mirar todos los equipos de la NBA, ¿en cuáles tendría algo de sentido, de verdad, irse a por Vucevic o irse a por Lavin? Pues mira, yo mirando toda la liga, digo, por Vucevic, quizás Milwaukee, si los Bucks dicen, oye, es que Brook López ya se está haciendo mayor, ya no confiamos en él, queremos un cambio, vamos a traer a Vucevic, que es un pivot que puede abrirle la cancha a Giannis y que, oye, nos va a dar un extra de producción ofensiva. Que yo no veo muy claro ese traspaso. Tendrías que estar muy convencido de que Brook López va para abajo sin frenos y que no hay nada más. Sería un movimiento un poco de desesperación, quizás. Ya os digo, uno nunca sabe qué esperar. Y decía también, oye, San Antonio Spurs, pues quizá para dentro de 1 o 2 años no me desagrada, pero es que ahora no tiene ningún sentido. Y digo, Phoenix Suns quieren mover a Yusuf Nurkic, pero claro, no pueden acumular salarios. ¿Qué van a hacer? Está difícil la cosa. Está difícil. Es que no hay mercado. Y dices, Zach LaVine, es que menos todavía. Miras a toda la liga. Salvo que los Warriors quieran irse a por Vucevic, pero van a querer comprometer salarios en Vucevic si tienen ahora el final del contrato de Jonathan Kuminga. No se han hecho con ninguna estrella. Su objetivo es Nikola Vucevic. Hombre, sí, te mejora el equipo, evidentemente. Es mejor que Trayce Jackson-Davis, sin ningún tipo de duda. Hablamos de dimensiones diferentes como jugadores. Te ayuda a ganar ya, pero no es el perfil que necesitas si tu mejor juego es con small ball. ¿Vas a invertir en Nikola Vucevic? No tiene sentido. No tiene sentido. Y Zach LaVine es que miras toda la liga y dices, el único equipo que está buscando así talento all-star diferencial en ataque es Zach LaVine. Más regular y mejor anotador que Jalen Green ha demostrado ser. Pero vas a gastar tus activos, aunque no te vaya a costar mucho, en Zach LaVine. Acabas de renovar a Jalen Green. Mejor invertir en él, aunque siga siendo un anotador poco eficiente, de hecho bastante ineficiente. Luego tiene explosiones brutales y ese día te aniquila el solo. Pero yo creo que tiene más sentido invertir en Jalen Green y que Jalen Green tiene más valor de mercado para un traspaso por una verdadera estrella que apostar por Zach LaVine. Ya me lío con los nombres. En fin, que es que no hay mercado real para ninguno de estos jugadores. Este es el problema que tiene Chicago Bulls. Así que bueno,
Vamos con mi querido Fran en YouTube. La primera que Bueno, esta me la dejaba en un comentario anterior, pero me gustó mucho y la guardé. Bueno, creo que sí, ya me pierdo. Me dice, ¿es DeRozan la estrella más infravalorada y de la que menos se habla? Creo que es en general uno de los jugadores más infravalorados. Hablamos de un tipo muy inteligente y que además es muy fiable. Pero, bueno, y creo que por supuesto no somos conscientes, los que apreciamos a DeRozan sí, de lo bien que hubiese encajado con LeBron y con Davis en los Lakers. Claro, hace unos años, ¿no? Cuando haces el traspaso de Russell Westbrook, que ese verano DeRozan pensaba que iba a jugar en Los Ángeles Lakers. Creo que en contra de DeRozan le pesa mucho la fama, que es realidad, de perder una y otra vez contra LeBron, contra los Cavaliers, cuando estabas en la conferencia este con Toronto Raptors. Creo que eso le pesa mucho en su contra. De un equipo que se construía para enfrentarse a esos Cavaliers y que no podía. Y que luego DeRozan llegaba a playoffs y en ocasiones no daba el rendimiento que se esperaba de él como primera espada del equipo. Eso y claro, luego se hace el traspaso por Kawhi Leonard y los Raptors ganan el anillo. Eso por supuesto a DeRozan no ayuda a construir su imagen de jugador ganador en aquel momento, claro, sino de por aquel entonces hablaba de DeRozan como una estrella sobrevalorada. Pero claro, vamos a contextualizar. Las finales de 2019, las que gana Toronto, son unas finales en las que tuvimos las lesiones de Klay y de Durant. Y luego un DeRozan que, claro, ¿en qué momento tú elegirías a DeRozan, incluso el DeRozan Prime, de primera espada de tu equipo? Es que nunca lo harías, nunca jamás. Y de segunda, pues depende de quién sea tu primera, pero no lo sé, tengo mis dudas, ¿eh? Claro, ahora en esta etapa veterana, en los últimos años, cuando llegó a Chicago, dices, oye, pues sí, hubiese sido un jugador top para Sixers, Clippers o Lakers. Sin ninguna duda, en los últimos años, sin ninguna duda les hubiese venido genial como tercer jugador para esos proyectos. Y ahora, también sin ninguna duda, sigue haciendo mejor a Sacramento Kings. Y cuando no está, le echan mucho en falta. También por los problemas que tienen los Kings de que no haya un 3-4 defensivo en este equipo. Pero al final creo que se junta un poco todo esto con DeRozan. ¿Qué cambiarías de tus pronósticos viendo ahora la clasificación? Bueno, poner a Minnesota como potencial candidato, sin ninguna duda. Eso ya me auto-sobre-reaccioné en la primera semana y con lo que encima está saliendo, con las declaraciones de Edwards, pues más todavía. Y luego es cierto que subiría algo a los Warriors. Mike me ha estado dando bien bueno, merecida también, por supuesto. Ya cuando dije mi predicción para los Warriors en el episodio de Tier List, a Mike no le hizo ninguna gracia. No estaba de acuerdo conmigo y durante Japón me ha estado cada día que los Warriors ganaban, me enviaba... Además recuerdo que después de los 2 primeros partidos, y esto lo hablamos en el podcast, yo le decía, Miguel, que habéis ganado a Portland y a Utah. Luego Portland gustando más esta temporada de lo que podíamos esperar. Pero eso le digo, tío, esto cuéntamelo cuando sean buenas victorias. Es cierto que ha habido también buenas victorias. Pero aunque les subiría algo, tampoco demasiado, Tampoco demasiado. Quiero vigilar a Golden State. Yo sigo sin tenerles como equipo candidato. Quiero vigilarles en el mercado de traspasos porque les toca hacer algo. Y fíjate que creo que voy a ser pesado. Voy a mantener que les dejaría en la zona de play-in. Creo que les deje fuera, creo que les deje en la última posición. El subirles es que les meto en la zona de play-in. Luego, equipo sorpresa, equipo de excepción de cada conferencia de lo que llevamos jugando. Idem para jugadores. Bueno, es que en los Sixers directamente, pero es que en el este es imposible no ir a Filadelfia. Es que es imposible. Es decir, Milwaukee ya ha mejorado. Hablábamos de que a Milwaukee es que les faltan figuras, pero es que es imposible en el este no elegir a Filadelfia como equipo de excepción. Y luego a Paul George o Joel Embiid. Es que cualquiera de los dos me da. Cualquiera de los dos tiene argumentos de sobra para ser el jugador más decepcionante de su conferencia. Luego te diría que como notas positivas, en cuanto a equipo Brooklyn Nets, sin ningún tipo de duda, con Jordi Fernández a los mandos, ahí confían en el plan. Y luego Dyson Daniels, diría, el nuevo acompañante de Trae Young en el backcourt de Atlanta Hawks. En la conferencia oeste tenemos como excepción a Minnesota Timberwolves, me parece muy claro. Y luego voy a decir como decepción de jugador, voy a decir a Scoot Henderson. Está en su segunda temporada, estamos hablando poco de él, está dejando de hacer ruido.
está saliendo normalmente ya desde el banquillo en Portland con Anthony Simons y Shadon Sharp saliendo como iniciales. Y oye, pues obviamente hay preguntas, hay dudas. ¿Va Portland a hacer algún traspaso de uno de estos dos para invertir en Scoot Henderson como una verdadera estrella o como su verdadero nuevo rostro tras Damian Lillard? También otra pregunta que tiene sentido y ¿es compatible Scoot Henderson al lado de Shadon Sharp? ¿Les podemos ver realizar carrera juntos como el nuevo backcourt de Portland? ¿Va a estar Anthony Simons ahí para siempre? En fin, el caso Scoot Henderson es uno que me tiene con muchas preguntas. Me tiene con muchas preguntas y se está hablando poco de este jugador. Está pasando bastante desapercibido. Y luego como nota positiva, como equipo positivo, sin ninguna duda, Houston Rockets. Yo esperaba que este equipo creciese, que este equipo amenazase a los rivales de la Conferencia Oeste e incluso con un ataque que tiene mucho margen de mejora. Lo cierto es que estamos viendo ya unos Rockets que es un equipo muy potente, muy físico, muy atlético, con una defensa tremenda y que va a ser el típico equipo que no te quieras cruzar en playoffs. Es que no te vas a querer cruzar con Houston en playoffs. Y luego diría como nota positiva en el oeste y completamente inesperada, Jalen Wells, el rookie de Memphis Grizzlies, que está instalado como alero titular y ofreciendo un rendimiento más que positivo. Memphis se está levantando últimamente, está consiguiendo mejores resultados. Marcus Smart, convertido en Stephen Curry en su último partido, es algo que no me esperaba. Si no habéis visto la exhibición de tiros de Smart, buscadla porque ha sido una cosa sensacional lo de Smart. Pero ya os digo, lo de Jalen Wells me tiene alucinando, ¿no? Un jugador que estaba fuera de los esquemas iniciales y que está saliendo como titular y ofreciendo un rendimiento más que positivo en Memphis Grizzlies. También me comentas, ¿viste los partidos de las ventanas FIBA? ¿Sensaciones, polémica al margen? Bueno, sensaciones similares a las de la ventana anterior, que a esos partidos sí que fui a verlos, el partido que era en Zaragoza. Y bueno, el resumen se puede hacer en que cuesta horrores el ataque. El ataque es una cosa insufrible por momentos. El segundo partido fue mejor. Yo creo que también España lo afrontó ya de otra manera, sin tanta presión después del primer partido. Pero cuando ha habido presión, cuando ha habido verdaderos problemas, cuando ha habido partidos de, oye, si no ganas hoy, que sí, que son ventanas FIBA, pero oye, cuidado porque es que no te clasificas. Quedamos por hecho que España va a estar en todos los torneos y siempre clasificada, hasta que llegan derrotas completamente inesperadas. Ya en las últimas ventanas costó un montón. Y Ricky Rubio, España necesitaba a Ricky Rubio, nada más haber vuelto, que era su vuelta a las canchas. España necesitaba a Ricky Rubio en el cuarto en cancha porque era incapaz de generar. En estas ventanas hemos tenido ya no solo a varios jóvenes que han ido entrando en rotación y nos alegramos mucho de verlo, porque es necesario, es que es obligatorio que España y Escariolo le den ya bola a los jóvenes. Hemos visto a Carlos Alocén, que ha sido sin ninguna duda una nota positiva y una nota interesante en ataque. Hemos visto a un Fran Guerra también que ha aportado bastante y luego un Santi Justa que, oye, ha sido la principal diferencia y lo que ha hecho, primero, obrar el milagro del primer partido, el milagro de Santi Justa, porque es el triple que mete desde el centro del campo y luego esa recuperación en 4 décimas que dices, oye, no tiene sentido que en 4 décimas el balón lo robe, toque suelo, lo coja y tira, porque está dentro de tiempo y pisando todo correcto y demás. Pero es que ves la repetición y dices, oye, tampoco hay un desfase brutal. Lo que hayan tardado en pulsar el botón, pero no hay un desfase de, ostras, lo han pulsado 2 segundos después, ¿no? Una cosa que es absurda lo que vimos el otro día, porque pasamos en un momento de que iba a ser una de las peores derrotas que he visto yo de la selección española y lo que suponía, porque te podías quedar fuera del Eurobasket, a que de repente tienes pie y medio. Y luego llegas al siguiente partido. Santi Justa sigue inspirado porque en el primero no estuvo tan fino y en el segundo partido sigue siendo capitán general de la selección española, clava varios tiros también al final del partido y se vuelve a ir con otra exhibición el jugador. Y oye, y España clasificada. ¿Qué queréis que os diga? Lo primero pensando que Justa ha tirado la puerta abajo, primero con su milagro, fundamental para la clasificación del Eurobasket, cambia por completo una película que estaba siendo de auténtico terror, y luego porque es un jugador que, oye, ha sumado en positivo. ¿De verdad aporta más Xavi López-Aróstegui? Lo pregunto sin ninguna falta de respeto, pero Xavi López-Aróstegui es un jugador que sí trabaja bien la defensa,
pero tampoco le veo una defensa de superélite, y que en ataque es cierto que se ha quedado muy corto en aportación con la selección española en los últimos torneos. A Santi Justa le hemos visto ofrecer más soluciones en ataque y luego sobre todo pensando también que su rol estaba muy por encima del ideal, que si Santi Justa va convocado con la selección española, su rol en ataque en esa selección no va a ser el de protagonista ofensivo que ha tenido en estas ventanas FIBA. Como decía también algo de entrada de los jóvenes, me gustó Almansa, espero que vayan confiando más en ellos y sobre todo que en el Eurobasket es que toca tener estos rostros, estos jóvenes y será mucho mejor perder con ellos en cancha que con veteranos que, oye, son de nivel medio ACB, han hecho muy buena carrera, pero que no te van a permitir pelear por medallas en un futuro. Oye, es que eso es injusto con ellos porque ellos consiguen las clasificaciones. Bueno, el sistema está así montado ahora, estamos en el momento de que hay que pensar en la siguiente generación. Toca pensar en los próximos pasos de la selección española de baloncesto. No es por ellos, no es por los chavales en concreto, no es por los jugadores de ACB que van a las ventanas como Santi Justa, Xavi López Aróstegui, que se merecen un hueco, claro que se merecen un hueco. Es que hay que pensar en la siguiente generación del baloncesto español, tanto por capacidad de conseguir medallas, de triunfar y de conseguir éxitos y reconocimientos del equipo, de disfrutar con ellos, como también por enganchar a nuevas generaciones al baloncesto, porque siempre que ha habido nuevas generaciones que han funcionado y que han traído éxitos, sobre todo tenemos la irrupción a partir del Mundial de 2006, lo que hemos visto ha sido una selección que ha enganchado a la gente a seguir todavía más el baloncesto. Por lo tanto, es algo que necesita el baloncesto español. ¿Ves algún jugador muy claro que dará el salto el año que viene desde Euroliga a la NBA? Bueno, además de Hugo González y de la nueva camada de jugadores, especialmente franceses, que vienen, sí que creo que las franquicias NBA tienen que mirar y van a mirar más que nunca el mercado europeo. No tanto de jóvenes, sino de veteranos o ex-NBA que quieran volver o que quieran dar el salto tardío. Llamar, por ejemplo, y preguntar por un Sanan Musa. Ofrecerle un papel, no te digo principal, pero sí con opciones para el banquillo y ver hasta dónde puede llegar. Replicar lo que ha hecho básicamente Dallas con Dante Exum. Me diréis, oye, también son casos diferentes, sin ninguna duda. Por supuesto, Exum también con las dudas de las lesiones. A Sanan Musa probablemente le tendrías que ofrecer más, pero intentar buscar movimientos de este tipo. Es decir, pescar a jugadores que a lo mejor empiezan su carrera en la NBA, se marchan a Europa porque no tienen minutos, no pueden desarrollarse en Estados Unidos, hacen varios años en Europa, ofrecen un rendimiento más que sólido y quieren volver a la NBA, quieren volver a intentarlo y están dispuestos a renunciar tanto a dinero como a porción del pastel ofensivo, renunciar a ser más importantes en Europa por ser un pez más pequeñito en Estados Unidos, pero tratar de conseguir ese hueco en una rotación con lo que puedan demostrar que dan para más en la liga. Por ejemplo, Yabusel, lo que está haciendo también esta temporada con los Sixers, dejando un buen rendimiento, terminará contrato y seguro que habrá equipos que quieran a Yabusel para su rotación del juego interior. Para ser un pívot de 25 minutos desde el banquillo en un equipo candidato, pues hombre, yo no lo veo, pero sí que puede ser una pieza más que útil para un equipo de playoffs. Por ejemplo, se me ocurre también Nigel Hayes Davis, un jugador que, oye, ¿por qué no? Pero por lo que he mirado, creo que tiene contrato para varias temporadas después de haber renovado en 2024, pero apuntar a los grandes nombres de la NBA y apuntar a los grandes especialistas de la NBA para ver si un jugador te puede transferir 25 minutos de nivel élite en Euroliga a un jugador de 15, 17, 18, 20, un poco más, ¿por qué no incluso en la NBA? Miremos el caso de Royce O'Neal también. Pues buscar este tipo de especialistas en el baloncesto europeo. Con las limitaciones del nuevo CBA, tienen que ponerse creativos y prestar más atención que nunca a nuevas opciones. Me dices también, estando en Madrid te acercas a ver algún partido de ACB o de Euroliga en vivo. Pues mira, antes mucho más. Antes, durante mis años de universidad, sí que iba acreditado a los partidos de Euroliga del Real Madrid, también de ACB, pero sobre todo de Euroliga. Y me permitieron aprender mucho, aprender del oficio de periodismo, aprender un poco a moverme por allí, disfrutar, por supuesto, del escenario, aprender en rueda de prensa, algunas interacciones graciosas que tuve con Pablo Lasso, ¿no? Recuerdo un día, además fue un partido era de Liga CB 100%, creo que jugaban contra el Betis. Y creo que por aquel entonces estaba Alex Suárez en el Real Madrid. Y a mí era un jugador que me gustaba, ¿no? Porque se estaban empezando a poner muy de moda los cuatros tiradores, los cuatros que tiraban más de 3 que de 2.
y Alex Suárez encajaba en ese perfil. Y la cosa es que yo, un chavalín joven, pues quieres ver también a los jóvenes del Madrid. Y a mí Alex Suárez me gustaba especialmente. No tengo muy claro por qué, pero me gustaba. Y recuerdo que fui a este partido, no sé si era en Semana Santa, en el que dices, oye, pues el Madrid contra el Betis, a priori les son muy superiores, y yo esperaba, dije, oye, será un partido que no habrá mucha gente hoy en el pabellón, era una mala fecha, no recuerdo si era un puente o algo. Dije, oye, pues lo mismo, hoy es un día en el que juegan los jóvenes y hay minutos para Alex Suárez. Pues nada, creo que además luego el partido fue más ajustado, no recuerdo bien, pero Alex Suárez no jugó nada, o jugó al final, creo que no jugó nada. Y le pregunté a Lasso en rueda de prensa directamente, oye, ¿por qué no ha jugado Alex Suárez? Y me gustó porque se quedó así, miró un poco para el lado y dijo, porque las rotaciones las hago yo. Y yo me empecé a reír, me hizo mucha gracia su respuesta, él tampoco me respondió ni con mal tono, ni con mala leche ni nada, y me hizo mucha gracia su respuesta, y dices, oye, tienes razón, ¿no? Las rotaciones las haces tú, pues decides tú. Y alguna pregunta también que le lancé, tengo alguna historia también por ahí en las ruedas de prensa, me lo pasé muy bien, lo disfruté mucho, protagonicé algún titular de Mundo Deportivo incluso con alguna pregunta, y nada, la verdad que me permitió aprender mucho, pero es cierto que ahora no, prácticamente ya veo muy poco de Europa. Veo algún partido suelto que me interesa, que me apetece, pero es que no me da la vida. Y de presencial, la verdad que veo muy poquito de bajarme a Madrid a ver algún partido de ACB o de Euroliga. Y para terminar, me dices, bonus, no contaste nada de Japón y yo me voy el año que viene, me vendría bien coger ideas. ¿Puedes contar alguna anécdota, cosas curiosas o recomendaciones? Esto me da para un episodio entero aparte y encima no estoy mirando ni cuánto estoy hablando, pero creo que mucho. Bueno, no vamos mal hoy. Como decía, esto me da para un episodio aparte. Claro, al final fueron 15 días recorriendo Japón, pero es cierto que más el día de ida y el día de vuelta, que encima la vuelta fueron 30 horas, ¿no? Entonces, pues al final son como más de 2 semanas, prácticamente 3. Ya te digo, fueron 15 días recorriendo Japón, que nosotros empezamos en Tokio, fuimos después, estuvimos allí un par de días, pasamos Halloween allí, nos disfrazamos de tunos, que les hizo mucha gracia. Había muchos japoneses que nos paraban, nos preguntaban, se hacían fotos con nosotros, fue la verdad muy divertido. Luego fuimos a Kioto, y en Kioto, pues allí estuvimos varios días, pero pues aprovechamos un día para ir a Nara, aprovechamos otro día para ir a Osaka, luego cruzamos y fuimos a Hakone, ahí estuvimos una noche, y terminamos de nuevo en Tokio. De hecho, intenté sacar una entrevista con Seba Saiz allí, en Tokio, pero no coincidíamos en días y ubicación. Una pena, pero bueno, hubiese estado muy guay, ¿no? Además quería grabar algo con él. Quería grabar algo con él un poquito diferente, siempre se dice eso cuando se va a grabar algo, pero bueno, así es la vida, ¿no? Fue una experiencia muy interesante, porque es un país curioso, ¿no? Creo que depende también del viaje, del tipo de viaje que queráis hacer, pero vamos, a nivel de recorrer las ciudades, la calle, ir a los templos. A mí particularmente lo de ver cuestiones históricas es algo que me gusta mucho. Sí que me decepcionó un poco, que es cierto que es un país donde está prácticamente todo quemado. Ya no solo por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, que incluyen los de Hiroshima y Nagasaki, sino porque muchísimos templos se han incendiado muchísimas veces, al final quitando las estructuras, que a veces también, pero prácticamente todas las construcciones eran de madera, y por el tiempo de allí, por el clima, eso ya no lo sé, pues había muchos incendios. Y luego también, pues algún monje que ha quemado algún templo, un templo muy de los más famosos. En 1950 lo quemó uno de los monjes del templo, y que fue un caso que conmocionó al país. Pues todos los templos que íbamos a ver, yo ya le preguntaba a ChatGPT al principio, oye, dime cuándo se construyó este templo, cuándo fue la última vez que se quemó y cuántas veces se ha quemado. Y yo ya muchas veces, cuando habíamos visto 15 templos, si me decía, este templo se ha quemado en 1940. Y decía, joder, digo, es que lo que estoy viendo me daba rabia, ¿sabéis? Me daba rabia, y yo pensaba, si es que la casa de mi pueblo es más antigua. Es que eso me sacaba un poco me daba rabia, pero bueno, en general una experiencia muy chula. Y mira, por ejemplo, también, a nivel de comida, muy bien. Es cierto que nosotros terminamos un poco cansados de tanta repetición de arroz, tema de fideos, sopa, pero muy rico, muy bueno, comimos muy bien allí. Y por ejemplo, estuvo muy bien, cervezas, he bebido allí muchas, he intentado probar todas las que he podido, la verdad que me ha gustado la cerveza de Japón. Y en Hakone fuimos a los onsen, que creo que lo he pronunciado bien porque me pegué todo el viaje pronunciándolo mal, que eran como una especie de sauna al aire libre. Una ciudad, Hakone, que estaba llena de arañas, una cosa absurda. Tenemos unas fotos de las arañas, pero que había en todas partes, colgando en todas partes. A mí una cosa que sí que me daba un poco de respeto.
Era curioso, cuanto menos, ver tantas arañas tan grandes con telarañas. Era de verdad, era bastante curioso. Pues tuvimos, bueno, nos dieron unos kimonos, nos salimos ahí había que recorrer un caminito y en unas saunas al aire libre, que hacía un frío ya a esas horas de la noche tremendos, te metes en el agua a 40 y pico grados. Una experiencia, la verdad, brutal. Y luego, de lo que más me gustó del viaje, vais a pensar, se va con 6 amigos 2 semanas y esta es la mejor historia. No es la mejor historia, pero fue un rato que me lo pasé muy bien, porque fue un día que, la verdad, veníamos muy cansados, de varios días de mucha tralla, de movernos mucho, de pues coger un tren bala para irnos a no sé dónde, volver, en fin, mucho, mucho ajetreo. Y hubo un día que yo me fui un poco antes a dormir porque estaba reventado y algunos se quedaron un poco más hablando, tal. El caso es que yo me desperté el primero y el resto estaban inconscientes. Se habían puesto alarmas y tal, pero es que la gente estaba muy cansada. Y ese día era el primero en varios que no teníamos que coger un tren para ir a pasar el día a Nara, para pasar el día en Osaka, cosas así. Lo teníamos entero en Kioto. Y bueno, pues yo me levanté, recogí un poco mis cosas, tal. Recuerdo beber agua y dije, oye, pues, ¿qué voy a hacer yo? Digo, no les quiero despertar. Total, que el día anterior yo me había comprado un kimono. Me puse el kimono. Le pregunté busqué en Google, le pregunté un poco a ChatGPT, le dije, oye, digo, no se van a tomar como una falta de respeto que yo baje vestido con un kimono por la calle, ¿no? Porque mi intención era ponerme a recorrer Kioto con el kimono, que además, pues, oye, vas muy bien, vas muy fresco y tal. Y me dijo ChatGPT que no, que además se lo podían tomar incluso como todo lo contrario, como, oye, como respetar el hecho de que un extranjero esté interesándose en su cultura. Pues nada, me puse el kimono, las gafas de sol y me puse a recorrer Kioto yo solo. Tardé 2 minutos en que el primer señor venerable anciano japonés me parase, me hacía el gesto, se acercaba y me preguntó, me dijo que me quedaba muy bien el kimono, me estuvo preguntando. Allí que el inglés es un tema que te puedes encontrar a alguien de 20 años y que no tenga ni idea de inglés, incluso en una tienda es muy curioso, pero allí el inglés poco. Depende a quién te cruces, pues se me acercó el señor a hablar en inglés y estuvimos ahí hablando en inglés un poco sobre, bueno, ya me preguntó que de dónde éramos, tal, le conté un poco, estuvimos ahí como 15 minutos charlando y pues ya a lo largo de la calle, pues bastantes señores haciéndome y fue bastante curioso, me fui a desayunar, tardé en hacer un recorrido de media hora, lo tardé en hacer mucho más porque me paré con varios señores a hablar, que me paraban a hablar y fue bastante curioso y llamativo ese rato. Me fui a desayunar solo, mis amigos seguían inconscientes, volví al piso, fue la verdad que me sentía completamente integrado en la cultura y llegué a mi piso y seguían estos inconscientes y ya pues les grabé un par de vídeos, que había algunos durmiendo en posiciones curiosas y nada, ya nos despertamos y empezamos a funcionar. Pero ese rato me lo pasé muy bien, yo solo recorriendo Kioto con el kimono, la verdad que fue muy disfrutable. Juan Carlos Suárez, bueno, he puesto Carlos, he entendido la C de Carlos. Juan Carlos Suárez en Twitter, ¿qué opinas de Treman sobre las lesiones de Alonso Ball y Sion? ¿Crees que será una carrera que se corte por las lesiones, como en el caso de Greg Oden, recordando que Ball ya estuvo a punto de eso? Sobre Treman, creo que es un buen jugador, muy buen jugador de rol. Tenemos que ver también cómo va evolucionando para ese papel de manejador anotador desde el banquillo. Un jugador que cumple 24 años en febrero, es decir, es joven, pero no es un chico de 21 años que es su segunda temporada en la liga, es decir, tiene 24, va a cumplir 24 años en febrero y renovará con Charlotte Hornets el próximo verano. Será clave, por supuesto, cuánto firme y ahí podremos ubicarle un poquito mejor, pero su rol es muy claro, es el de sexto hombre y debe tener el objetivo de ser uno de los mejores sextos hombres de la liga durante ese contrato que entendemos recorrerá en su mayoría, salvo que haya un traspaso, en Charlotte Hornets. Creo que es una opción muy buena para los minutos de descanso de LaMelo y luego también pues para darles esos momentos en los que juega Treman al 1 y LaMelo Ball al 2. Como digo, para los minutos de descanso, qué mejor que un jugador que debe ser o está llamado a ser uno de los mejores anotadores de banquillo durante la próxima década en la NBA. Eso, maravilloso. ¿Qué ocurre? Los Hornets tienen un problema importantísimo de desequilibrio. Porque claro, dices, vale, tengo a Treman que juega todos los minutos en el 1. Lo juega todo en el 1. Le doy el balón y sé un verso libre. Perfecto. Tengo a Treman para... Lo iba a repetir, pero me refiero. Tengo a Treman en el 1 porque LaMelo Ball es el 1 titular y juega un poquito en el 2. Que es cuando juegan los dos juntos. Perfecto. Luego tengo a Josh Green para el 2 y para el 3. Pero tengo a Brandon Miller también para el 3 titular y jugando en el 2. Luego tengo a Miles Bridges como 4 titular y para minutos en el 3. Y tengo a Grant Williams y T. John Salón
para el 4 y para el 5 en quintetos de small ball. Estoy hoy fino, ¿eh? Y Mark Williams, Nick Richards y Moussa Diabate de 5. Pero claro, cuando estoy grabando ahora mismo, tienen fuera, algunos de menos gravedad, como precisamente Tre Mann, los Hornets tienen fuera a Tre Mann, a Miles Bridges, a Grant Williams para toda la temporada y a Nick Richards y a Mark Williams, que todavía no han debutado este año. Es que se te queda un equipo desequilibrado, lógicamente. Y por ejemplo, Salaun, que se va a ver obligado a jugar probablemente en posiciones que no son las suyas. Bueno, entiendo que el puesto de 5 es de Taj Gibson y de Diabate, pero se va a ver en escenarios en los que no es lo ideal que él esté en cancha en ese momento, pero porque el equipo está descojirengado por las lesiones. Es que no hay más historia. Sí que es cierto que mis dudas pasan por ver quién será el verdadero 5 del equipo. Ahí tienen que recuperar a Mark Williams y ver lo que ofrece como jugador, porque no parece algo súper diferencial, de momento hasta la fecha no lo ha sido, pero es que sobre todo está siendo otro caso de jugador que está todo el día con lesiones. Todo el día con lesiones Mark Williams. Y esa temporada, pues full musa, subidos al carro de Diabate, que ofrece datos top en rebote ofensivo y defensa. Está siendo un jugador, fuera de eso no le pidas que haga nada más, pero en cuanto a olfato en el rebote ofensivo, también muy buen reboteador en defensa, pero en rebote ofensivo, el otro día publiqué un datito de que estaba siendo el segundo mejor dato de rebote ofensivo de toda la NBA, en porcentaje de captura, también uno de los mejores datos de impacto defensivo de toda la competición, una cosa brutal. Lo de Diabate. El caso de Charlotte este año es básicamente mejorar, pero mejorar más en sensaciones que en victorias. Porque claro, no se te puede olvidar que viene una clase del draft muy cargada. Me preguntas sobre las lesiones de Lonzo y de Zion. Sobre Lonzo, bueno, simplemente ha empezado una nueva etapa en su carrera. Pasa a ser un jugador de rol. ¿Volverá a ser titular? A mí me cuesta mucho imaginarlo. Creo que el objetivo de Lonzo Ball es más bien marcarse un Son Livingston. Es decir, convertirse en un jugador de rol especialista que no fuerce tanto la maquinaria para poder alargar su carrera, reconvertir un poquito su juego, aprovechar su tiro exterior, aprovechar su defensa, a lo mejor sin ser el perro de presa más agresivo de todo el mundo. Y luego, pues, como digo, aprovechar su inteligencia, su tiro exterior, su capacidad de pase para ser un jugador de rol positivo. Y luego Zion. Bueno, de Zion estamos en su sexta temporada en la NBA. Ha empezado ya lesionado y jugando tan solo 6 partidos. Y si miramos temporada a temporada, vemos 24 partidos en su año rookie, 61 en el segundo. En la tercera no juega nada por lesiones. En la siguiente, 29 partidos. En la siguiente, 70 partidos. Es decir, ¿eso qué significa? ¿Que nos toca ahora una temporada de 35 partidos de Zion? Es que, en fin, la cuestión con Zion es ver hasta qué parte de los dos, si jugador o los Pelicans, quieren un cambio. Básicamente, porque la realidad con él es que no ha podido jugar con continuidad. No ha podido demostrar lo que es. No es cuando vuelva Zion, ojito los Pelicans. No. Es que él, cuando vuelva y que juegue con regularidad, sería un cambio en la tendencia de este jugador. Carrera recortada por las lesiones como Greg Oden. Bueno, por desgracia, tenemos muchos casos como este. Las lesiones son parte del deporte y me temo que seguiremos teniendo. Sastrecane en Twitter, Losilla, ¿cómo funciona el premio MIP? Powell más 10, Lamelo de 24 y medio año lesionado a 31, jugando por ahora todo, más 7. Y el favorito, sin embargo, es Wagner, que ha subido solo 3 puntos y además volverá a bajar cuando vuelva a banquero porque tirará menos. Bueno, hay una serie de indicadores que tienden a repetirse cuando hablamos de este premio. Sabemos que sobre todo tienden a ser jugadores de tercero o de cuarto año en la liga, de equipos que ya son competitivos o que pasan a serlo, esto suele ser muy importante, y donde se registra también una subida importante en puntos y luego rebotes y o asistencias. Ese suele ser el molde por el que se guía el premio para el MIP. ¿Quiénes son los favoritos ahora mismo según las apuestas? Primera posición para Franz Wagner, segunda posición para Jalen Williams, tercera para Lamelo Ball, luego Jalen Johnson, Dyson Daniels y luego ya tenemos un salto importante hasta Kate Cunningham, R.J. Barrett, Norman Powell, que está haciendo una gran producción con los Clippers. Y es cierto que Wagner no tiene un salto estadístico tan bestia. Pero, claro, es que también es cierto que estamos viendo una versión mejorada de Franz Wagner. Esto sin ninguna duda. Está siendo más líder, tiene más volumen de tiros
también de lanzamiento exterior y más acierto en esos triples, y en general le estamos viendo con más confianza como la referencia de Orlando, como bien has dicho, sin Paolo Banchero. Ahora, ¿quién es el que mejor encaja en el premio? Para mí, Dyson Daniels. Y podemos decir, oye, ¿quién ha mejorado más? ¿O quién tiene mejor caso? ¿Dyson Daniels o Franz Wagner? Porque Dyson Daniels era ya así de bueno el año pasado, es decir, es simplemente que el aumento de minutos le ha permitido demostrar todo lo que tiene. Claro que también podemos decir que, oye, a ver qué hace Wagner cuando vuelva a Banchero. Porque tú decías, oye, bajará su media anotadora. Muy probablemente. Tenemos que ver qué sucede. De hecho, ahí tenía un debate con Rabinal en el último podcast que hemos grabado, que nos ha quedado muy interesante. Hacemos un tier list de a qué jugadores escogeríamos para iniciar nuestra franquicia. Creo que hay una cuestión con el tema de Wagner. Y es, yo creo que Wagner, bueno, tenemos todavía que descubrir si es una primera espada o una segunda espada. Lo más probable es que sea una segunda espada que una primera. Ahora, ¿es la segunda espada ideal para estar al lado de Paolo Banchero? Paolo Banchero probablemente necesite un 1-2 súper anotador y que su primer recurso siempre sea el triple, no que sea un tirador de rachas, que Wagner ha demostrado y sabemos que su primer recurso no es el triple. ¿Está tirando más ahora? Sin duda. ¿Es clave su desarrollo del lanzamiento exterior para poder ya no convivir, sino explotar al máximo su rendimiento junto a Paolo Banchero y alimentarse para ser la pareja de estrellas que lidere a Orlando en su camino por ser candidatos al anillo? Sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. Lo vimos en los últimos playoffs. Wagner era incapaz de meter un triple. Es muy joven, mucho camino por delante, sin ninguna duda. Le queda muchísimo todavía por demostrar. Y lo importante empieza en abril, no ahora. Y lo importante empezará también cuando vuelva Paolo Banchero. Por lo tanto, es un debate interesante, el de Franz Wagner, ¿no? El de, oye, puede ser una muy buena segunda espada, pero a lo mejor no es la ideal. A lo mejor no es la ideal para Paolo Banchero. Ya veremos. Muy pendientes hay que estar de cómo evolucionan los Magic cuando regrese... Se me va el nombre, yo hablando del 10 minutos. El amigo Paolo Banchero. Como digo, en mi opinión, Daniels sí que encaja más en la definición del premio. ¿De acuerdo? En mi opinión. Pero también es cierto que si vamos a la lista de recientes ganadores, vemos Tyrese Maxey el año pasado, Lauri Markkanen hace 2, Ja Morant, Julius Randle, Brandon Ingram, Pascal Siakam, Víctor Oladipo, Giannis Antetokounmpo, CJ McCollum, Jimmy Butler, Goran Dragic y Paul George. Tengo la sensación de que Wagner encaja mucho mejor en este molde, de nuevo All-Star, de lo que encaja Dyson Daniels. La narrativa le acompaña de momento en este inicio. Vamos a ver qué sucede cuando vuelva Banchero. Vamos a ver qué sucede 2-3 semanas de recorrido con ambos juntos, con KCP también, un poquito de recorrido en estos Magic a los que todavía no hemos podido testar, y vamos a ver cómo evoluciona la narrativa de Wagner en este premio, que de momento la tiene ganada. Gabo PR en YouTube, ¿crees que OKC tiene verdaderas oportunidades de ganar el anillo? Sin duda. En el momento que tú eres potencialmente el mejor equipo de tu conferencia y puedes meterte en las finales de la NBA, que Oklahoma City Thunder responde sí a esas cuestiones, tienes opciones de ganar el anillo. Imagínate que luego llegas a unas finales de la NBA contra Boston Celtics, que es lo que todo el mundo espera, y Porzingis no está disponible. O se lesiona otro jugador. Nunca sabes qué puede pasar cuando llegan unas finales. Cuando llega cualquier serie, por supuesto. Oklahoma tiene opciones. Como os decía, en el momento que tienes la opción de ser el equipo que representa a tu conferencia en las finales, todo puede pasar. Lo mencionábamos antes, caso de Toronto Raptors 2019. Las lesiones son parte del deporte. Esas finales están marcadas por las lesiones de Clay y de Clay y de Kevin Durant, sin ningún tipo de duda. Pero es que es parte del deporte. En fin, que todavía tenemos que ver el crecimiento de este equipo en playoffs. No sabemos si estos Thunder tienen o no tienen ya el punto de cocción necesario. Probablemente no. Probablemente necesiten un par de años más de playoffs o un año más de llegar lejos y caer y aprender. O lo mismo es suficiente, depende mucho de lo que suceda. También es cierto que Hartenstein lleva pocos partidos, les está sentando genial Hartenstein a los Thunder. Falta Chet Holmgren, Caruso y Hartenstein apenas han coincidido, es decir, Jalen ha dado el salto a All-Star, los roleplayers están estableciéndose, es que son muy jóvenes todavía estos Thunder y las nuevas piezas no han jugado juntas. Todavía estamos por conocer sus posibilidades, pero viendo las dudas que hay entre los mejores equipos del oeste, que hay bastantes, ¿es una conferencia muy competitiva? Sí. ¿El mejor equipo del oeste te gana al mejor del este? De momento no. De momento no. Y como os decía, viendo esas dudas de los mejores equipos del oeste,
¿Por qué no Oklahoma City Thunder puede asaltar las finales? Y en las finales puede pasar cualquier cosa, y si perdiesen contra Boston Celtics, en un escenario que es perfectamente realista, será aprendizaje para que vuelvan. Pero claro, tienes que conservar el equipo y que vuelvan, no como la ocasión en la que James Harden, Russell Westbrook y Kevin Durant perdieron las finales de la NBA sin saber que ese era su último partido juntos, que los Thunder como tal no iban a volver a las finales de la NBA. En fin, hasta aquí llega otro día más hablando juntos sobre la NBA, que por cierto, estoy editando ya el nuevo vídeo para el canal de YouTube, que va a ir sobre un defensor fascinante de esta temporada. De hecho, su nombre ha salido en varias ocasiones en este episodio. Y también está listo ya el primer vídeo que saldrá con Mike. Así que muy atentos. Vais a poder ponerle rostro y bueno, vais a poder verle un ratito ahí hablando al amigo. Pero mientras tanto, ya sabéis, nos vemos el lunes en el próximo episodio de The Hustle Podcast.